Resumen. La novela de Cervantes cuenta las aventuras y desventuras de Alonso Quijano, un anciano de origen noble y esbelta figura. Este personaje, de tanto leer novelas de caballería, termina creyéndose caballero andante. Don Quijote, para iniciar sus andanzas, utiliza su ya envejecido caballo, llamado Rocinante, y envuelto en una tosca armadura, emprende el viaje con la ilusión de encontrar a su amada Dulcinea. Y es así como comienza sus aventuras. Al principio anda solo y sin rumbo fijo, luego se topa con una posada, pero la ve como un castillo, en el cual llega para que le hagan la ceremonia de convertirlo en caballero armado. El dueño de la posada y las damas acceden a sus peticiones, aún sabiendo lo irreal de la situación. Luego de algunas vivencias en solitario, Don Quijote convence a un labrador, un hombre de aspecto rudimentario, algo pasado de kilos, con escasa formación educativa, pero con un gran sentido del humor, a quien promete conseguir fama y dinero si le acompaña en sus travesías. Sancho Panza, que así se hacía llamar este señor, se convence de acompañarle y se convierte en su escudero y la voz racional de su andar. Sancho, convencido de obtener riquezas y gobernar algún reino, acompaña al hidalgo caballero. En una de sus primeras desventuras se topan con unos molinos de viento, pero Don Quijote los visualiza como unos gigantes que amenazan la integridad de las personas, y por ello decide combatirlos, a pesar de las advertencias de su escudero. En la segunda parte de esta extensa novela, Don Quijote, luego de caer vencido en un duelo con otro caballero, uno que disfrazado se hacía llamar el Caballero de la Blanca Luna, al que en otros capítulos Don Quijote ya había derrotado, pero esta vez este combatiente logra vencerlo y hacer que desista de sus aventuras. Por lo que Don Quijote junto a su escudero retornan a su aldea. Pasado un corto tiempo, Sancho le pide salir a vivir nuevas aventuras. Lastimosamente Don Quijote llega ya muy enfermo, y justo antes de morir, recupera la razón y pide perdón a todos por sus locas andanzas y aventuras.